¿Qué es eso que hay ahí pegado al coche? Parece, no sé, como un tubo negro, qué raro. Voy a llamar a Per. Per, ven un momento, mira esto. ¿Tú sabes qué es esto? Uy, no, yo tampoco. A lo mejor es algo del coche. Bueno, ahora no tenemos tiempo para eso. Si quieres lo llevamos al trabajo y le preguntamos allí a alguien. No lo toques mucho, no vaya a ser que se caiga y tengamos una avería. Hola a todos. Yo soy Julia y hoy os traigo un crimen que conmocionó a Noruega y que aún a día de hoy se sigue hablando de él. Es un crimen que tuvo lugar en una zona rural, en una granja muy conocida que pertenecía a una familia muy respetada con vínculos en el gobierno. Lo que en un principio parecía un caso sencillo, pronto se convirtió en uno de los procesos judiciales más controvertidos y complejos del país. Durante la investigación surgieron contradicciones, pruebas inesperadas y una sentencia que, como digo, a día de hoy sigue generando debate. Si quieres saber más, sé bienvenido. Aprovecho para agradeceros que veáis mis vídeos y ya sabéis que si os gustan, os podéis suscribir, dejarme un like, activar la campanita, comentar, compartir y todas estas cosas, que a vosotros no os cuesta nada y a mí me ayuda un montón. Y bueno, no me enrollo más y vamos con la historia. Nuestro caso de hoy se desarrolla en Noruega, como os he dicho antes, concretamente en una granja conocida como Granja Orderud. Estaba situada a unos 130 kilómetros al noreste de Oslo. Sus propietarios eran Christian y Marie, que en el año 1952 tuvieron a su hija mayor llamada Anne y 2 años después, en 1954, tuvieron a su segundo y último hijo, Per. El terreno en el que se encontraba la granja era bastante amplio, tenía una casa principal espaciosa situada cerca del borde del bosque y además había una segunda casa adicional en una colina con vistas a la finca que además tenía un granero no muy lejos. Era el típico sitio donde uno puede imaginar una infancia tranquila rodeada de naturaleza y animales. Fue precisamente en este entorno donde crecieron los hijos de la familia Anne y Per, ayudando en las tareas agrícolas y ganaderas. Ambos aprendieron desde pequeños lo que significaba llevar una vida rural de esfuerzo, disciplina y madrugones que no os quiero ni explicar. Sin embargo, ambos niños empezaron a soñar con tener un futuro un poco más allá de la finca. Aunque Anne era la mayor, se supone que era la que estaba destinada a heredar la granja, realmente no se veía viviendo allí toda la vida. Quería un futuro diferente para ella, por lo que finalmente se mudó a Oslo, donde estudió y conoció a un hombre que también se llamaba Per, como su hermano. Así que, para no confundirnos, a partir de ahora vamos a llamar a este hombre marido Per o bien el marido de Anne. Marido Per nació el 1 de diciembre de 1943, estudió ciencias políticas en la universidad y más tarde inició una brillante carrera como diplomático. Trabajó en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega, de donde llegó a ser portavoz oficial y ocupó varios cargos de responsabilidad. Anne también se incorporó al servicio público, llegando incluso a ser secretaria personal del ministro de Defensa. Juntos, Anne y Per formaron una de esas parejas admiradas, respetadas y con éxito profesional y personal. Tenían buena relación, carreras sólidas y se desenvolvían con naturalidad entre los círculos más altos del gobierno. Sin embargo, esta vida rutinaria cambió por completo la madrugada del 3 de marzo de 1997. Aquella noche, tras pasar una velada con amigos, Anne y marido Per regresaron a casa en coche junto a estos amigos, que los dejaron prácticamente en la puerta de su vivienda en torno a la 1:30 de la madrugada. Las calles estaban prácticamente vacías, por eso cuando un hombre se les acercó con paso decidido, se extrañaron un tanto. El hombre, cuando llegó a su altura, agarró la corbata de Per, le tiró al suelo y comenzó a darle una brutal paliza, especialmente patadas en la cabeza. Anne, sin dudarlo ni un momento, se lanzó a ayudar a su marido, pero lo único que tenía a mano era su bolso y empezó a golpear al agresor con todas sus fuerzas. Sin embargo, el hombre se giró, le metió un par de puñetazos en la cara y la tumbó.
A pesar de la hora intempestiva, 2 transeúntes que pasaban por allí vieron el ataque, pero no intervinieron de forma demasiado decisiva. Sin embargo, los amigos que les habían dejado en casa vieron el incidente por el retrovisor, dieron marcha atrás y les ayudaron. Esto hizo que el atacante se alejara, pero se alejó tranquilamente, caminando como si no hubiera pasado nada. Lo primero que hicieron fue llamar a la policía, que tras la llamada de emergencia recogió los testimonios y apuntó los datos de los presentes. Aunque con posterioridad la policía intentó localizar a estos transeúntes, resultó que la información que le habían dado a la policía era falsa y no lograron encontrarles. Nunca se supo quién era el agresor ni por qué había actuado así. El caso quedó archivado como un ataque sin un motivo claro. Parecía que aquello había sido un incidente aislado, pero nada más lejos de la realidad. El 17 de julio del año 1998, casi un año después, Anne y marido Pierre estaban a punto de ir al trabajo cuando Anne notó algo raro en su coche. Al revisar el vehículo vio un objeto tubular negro extraño colocado en la parte superior del paso de rueda. En cuanto llegaron a la oficina, Anne le mostró el objeto a un compañero, quien le aconsejó muy seriamente que llamara a la policía. Hay que recordar que Anne trabajaba en el Ministerio de Defensa. Y menos mal que lo hizo, porque cuando la policía examinó el coche confirmó que se trataba de un explosivo. Alguien había colocado medio kilo de dinamita bajo el vehículo. Con este incidente quedaba bastante claro que la pareja estaba en el punto de mira de alguien que querían acabar con su vida, pero ellos no tenían ni idea de por qué. Esta vez sí, la policía se tomó muy en serio el ataque y dedicó muchas horas de investigación al asunto. Durante estas pesquisas hablaron con un vecino que dijo que semanas atrás había visto un cable fino y largo que iba desde el apartamento de Anne y Per hasta la calle, apuntando justo al sitio en el que estaba aparcado el coche de Anne y marido Per. En ese momento no pensó que fuera nada importante, recogió el cable y lo tiró a la basura. Bueno, esto porque es Noruega. Yo me imagino que aquí alguien en la calle ve un cable tirado y no le da mayor importancia y, por supuesto, no lo recoge y lo tira a un cubo de basura. Hablo por donde vivo yo, ¿eh? Pero Noruega es otra cosa, ¿eh? En Noruega las calles están que se puede comer sopa en la acera, es increíble. Bueno, sigo con el caso. La policía, como os digo, dedicó muchas horas de investigación, pero no encontró pruebas suficientes como para acusar a nadie. Pero por si todos estos incidentes no fueran ya lo suficientemente perturbadores, apenas un mes después, el 12 de agosto de 1998, hubo un intento de hacer explotar el apartamento en el que vivían Anne y marido Per. Tuvieron mucha suerte porque esa noche, marido Per se despertó para ir al baño y notó un olor extraño. Al pasar por el pasillo percibió un silbido proveniente de la puerta principal. Intentó mirar por la mirilla, pero alguien la había bloqueado desde fuera. Fue entonces cuando lo entendió todo. Era olor a gas y el silbido provenía de una bombona que alguien había dejado junto a la puerta. Despertó de inmediato a Anne y llamó a la policía. Cuando llegó la policía confirmaron que había una gran fuga de gas y que alguien había dejado un detonador en la calle preparado para activarlo desde la distancia. Encontraron, como digo, una bombona de gas y un tubo introducido por una grieta en la puerta que canalizaba el gas al interior de la vivienda. Aunque nadie llegó a activar el detonador, el peligro era tan extremo que los bomberos decidieron evacuar a la pareja por el balcón, porque cualquier chispa, incluso algo de electricidad estática, podría haber provocado una explosión. En ese momento, Anne y marido Per vivían en un estado de miedo constante, se sentían vulnerables incluso en su propia casa. Así que intentaron pasar el menor tiempo posible allí y buscaban excusas para quedarse con amigos, salir y distraerse. La historia apareció en todos los medios de comunicación del país porque, claro, eran 2 altos funcionarios del gobierno, víctimas de repetidos intentos de acabar con su vida, sin que nadie supiera ni por qué ni quién lo había hecho. Dándose cuenta del peligro que corrían, el gobierno le ofreció a marido Per un puesto como cónsul general en Nueva York. Era la excusa perfecta para salir del país y tomar distancia. Así que hicieron las maletas y se trasladaron a Estados Unidos. Pasaron varios meses allí esperando que las cosas se enfriaran un poco,
pero en enero de 1999 en Nueva York no se sentían demasiado cómodos y decidieron regresar a Noruega. Pero la tranquilidad fue muy breve porque muy poco tiempo después de volver a Marido Per le diagnosticaron un cáncer extremadamente agresivo. Falleció solo 5 meses después. Como os podéis imaginar, Anne quedó completamente destrozada. Llevaba 2 años horribles en los que su vida se había visto amenazada, había sufrido ataques sin miedo y ahora, como colofón, la muerte de su pareja. Así que Anne, en busca de un poco de consuelo y tranquilidad, se trasladó a vivir temporalmente con sus padres, Christian y Marie, a la granja Orderud. No lo hizo para quedarse definitivamente, solo para poder recomponerse un poco. Sus padres eran ya una pareja de ancianos de 80 y 83 años, que en ese momento vivían en la segunda vivienda de la finca. Como os he dicho al principio, había una casa principal más grande y luego otra casa más pequeña, que es donde vivían los padres de Anne. Esto era debido a que los padres de Anne se jubilaron y le habían dejado la gestión de la granja a su hijo Per, que se había instalado en la casa principal. Per se había casado unos años antes con una mujer llamada Verónica y allí vivían los dos y se ocupaban de todo lo que tenía que ver con la gestión de la granja. Pero lo peor estaba aún por llegar. El 23 de mayo de 1999, apenas unas semanas después del funeral de Marido Per, la tragedia volvió a golpear a la familia Orderud. Hans, el hermano de Christian y tío de Anne, decidió pasar por la granja para asegurarse que todo estaba en orden. No era raro que pasara por allí habitualmente, especialmente en momentos tan delicados como ese. La pérdida reciente de Marido Per había dejado a todos profundamente afectados y Hans quería comprobar cómo se encontraba su hermano, su cuñada y su sobrina. Fue directamente a la casa secundaria donde vivían Christian, Marie y Anne y llamó a la puerta principal, pero no obtuvo respuesta. Era un día bastante soleado y tranquilo, de esos que invitan a estar al aire libre, así que pensó que quizás estarían en la parte trasera de la casa disfrutando del buen tiempo. Sin embargo, al rodear la vivienda notó que algo iba bastante mal. Había cristales rotos esparcidos por el suelo, justo debajo de la baranda del segundo piso. Al levantar la vista se dio cuenta de que la puerta de cristal que conectaba la terraza con el interior había sido destrozada con bastante violencia. Hans se apresuró al interior de la vivienda y nada más entrar en la cocina encontró el cuerpo sin vida de Anne tendido cerca de la mesa. En el salón estaba Marie y en el dormitorio principal Christian, que seguía en la cama. Habían acabado con la vida de los tres. Hans llamó de inmediato a la policía porque se dio cuenta que no podía hacer nada por salvar la vida de ninguno. Y la escena era además escalofriante. La investigación inicial concluyó que los agresores habían trepado hasta el segundo piso en algún momento entre la medianoche y las 5 de la mañana. Rompieron la puerta de cristal y accedieron a la vivienda por allí. Lo más perturbador fue que las víctimas habían sido ejecutadas con 2 armas diferentes. Y eso indicaba que probablemente hubo más de un atacante. Los agentes reconstruyeron los hechos con los pocos indicios que tenían. Se cree que los agresores entraron primero al dormitorio principal donde Christian y Marie dormían. El primero en caer fue Christian, aunque no murió de inmediato, intentó defenderse. Incluso trató de alcanzar una escopeta que guardaba en el armario, pero con el segundo impacto acabaron con él. Marie intentó proteger a su marido en medio de todo este caos, imaginaros, pero también acabaron con ella de un impacto. Aún así, con las últimas fuerzas que le quedaban, salió corriendo e intentó llegar al salón para avisar a Anne. Anne realmente no estaba en el salón, sino que estaba en el sótano y que debió de oír el alboroto y subió a toda prisa. Probablemente intentó escapar por la puerta de la cocina, pero no llegó lejos. Acabaron con ella igual que habían acabado con sus padres. Al parecer, la escena del crimen se gestionó fatal. La policía cometió errores gravísimos en la preservación de las pruebas. Y a día de hoy aún se desconoce qué evidencias se perdieron en estas primeras horas, pero claro, el daño ya estaba hecho. Apenas pudieron recuperar algunos casquillos, una huella parcial de zapato impresa sobre los cristales rotos por donde habían entrado y un hallazgo curioso en un bosque cercano que era un calcetín de lana
naranja tejido a mano. La policía sospechó que los atacantes llevaban calcetines encima de sus zapatos para no dejar huellas y que uno de ellos perdió el suyo al escapar, dejando así una única marca de huellas sobre los vidrios antes de desaparecer por el bosque. La pista del calcetín llevó a otra, porque la policía rastreó el tipo de zapato que había dejado la huella y resultó que solo se habían vendido 2 pares de ese modelo y talla en una tienda concreta. Pero, como los compradores habían pagado en efectivo, no se pudo identificar a nadie. Lo primero que hizo la policía fue ir a hablar con Per, el hermano de Anne, y con su esposa Verónica, que vivían en la casa principal, como os digo, a unos cientos de metros de donde habían ocurrido los hechos. Aseguraron que se enteraron de lo que había pasado cuando la policía se presentó en su puerta. Dijeron que no habían oído absolutamente nada porque estaban durmiendo profundamente. A la policía esto les pareció raro porque en una granja, donde reina el silencio absoluto por la noche, aquel ruido tenía que haberse escuchado. Pero bueno, también es cierto que esto había ocurrido entre las 12 y las 5 de la mañana y tal vez dormían profundamente. A ver, yo os digo que si esto me pasa a mí no me habría enterado de nada. Porque es que yo cuando duermo me quedo sorda directamente. Así que si esta gente era como yo, pues normal. Bueno, al no poder extraer ningún testimonio de Per y Verónica que les sirviera para algo, los investigadores decidieron seguir otras líneas. Rápidamente descartaron el móvil del robo porque en la casa no faltaba absolutamente nada. Pero claro, en ese momento apareció una hipótesis mucho más inquietante. Y es que alguien cercano a la familia debía haber planeado todo aquello. Alguien que sabía que Anne estaba en la granja en ese momento. Y esta no era una información pública. Lo sabían poquísimas personas. Y esto es porque la policía estaba convencida de que querían acabar con la vida de Anne, igual que habían intentado hacer en tantas ocasiones anteriormente. 10 días después de comenzar con las investigaciones, a la policía le llegó un aviso de alguien que había oído disparos en una zona boscosa. Al investigar descubrieron que la persona que practicaba allí era Christine Kirkemo, cuñada de Per y hermana de Verónica. La interrogaron como parte del protocolo, pero algo en sus respuestas no cuadraba. Así que la policía decidió pedir una orden para registrar la casa donde vivía con su novio Lars. Y lo que encontraron allí fue bastante perturbador porque encontraron armas, sustancias, un caos absoluto y lo más llamativo, un arma que aunque no coincidía con la que se había utilizado para acabar con la vida de Anne y de sus padres, sí que lo hacían las balas que estaban dentro del cargador. Christine dijo que Lars tenía otro arma, aunque Lars lo negó todo y dijo que Christine se lo estaba inventando. A pesar de lo que pudiera parecer, la policía no centró su atención en Christine y Lars, porque las sospechas comenzaron a dirigirse hacia Per, el hermano de Anne, y su mujer Verónica. ¿Y esto por qué, os preguntaréis? Pues mirad, porque Per aún no había pagado por completo el traspaso de la granja. Christian, su padre, había decidido acudir a un abogado ante todos estos impagos para modificar el acuerdo y aumentar el precio. Quería asegurarse de que si algún día Per heredaba la finca, su hermana Anne recibiera una parte justa, y esto enfadó muchísimo a Per. Lo que ocurría es que la granja no atravesaba su mejor momento económico y Per había tenido incluso que solicitar un préstamo para mantenerla operativa simplemente. La noticia del aumento de precio le sentó fatal. Discutió con su padre y la pelea fue tan gordísima que dejaron de hablarse durante un año. Aunque vivían a nada, os digo, a unos cientos de metros. Per incluso llevó a su padre a juicio y ganó. Y ganó porque presentó unos documentos que supuestamente demostraban el acuerdo inicial de precio. Pero Christian denunció a su hijo porque dijo que nunca había firmado esos papeles y cuando se investigó más a fondo se descubrió que la firma había sido falsificada. Así que la policía estaba convencida de que Per tenía algo que ver en la muerte de su hermana y de sus padres. Y si en este punto las cosas estaban mal para Per y para Verónica, estaba todo a punto de empeorar porque un vecino que alquilaba una propiedad dentro de la misma finca de la granja Orderud se presentó ante la policía con una información clave. La noche de los hechos, los coches de Per y Verónica no estaban en casa
y tampoco estaban sus perros. Para este hombre quedaba bastante claro que aquella noche ni Per ni Verónica habían dormido allí. Y esa simple observación empezó a resquebrajar la versión que hasta entonces habían sostenido con firmeza. Pero lo que le dio un vuelco al caso fue la confesión de Christine Kirkemo, la hermana de Verónica. Según le dijo Cristina a la policía, ella y su novio Lars habían proporcionado las armas a Verónica y a Per, y además les habían ayudado a planearlo todo. Y aunque Lars intentó desmarcarse ligeramente, su versión de los hechos no fue muy distinta. Ambos dijeron que les habían ayudado con los planes, pero que ellos no habían hecho absolutamente nada. Lars dijo que él estaba en casa en el momento en el que sucedieron los hechos, sin embargo, Christine dijo que no sabía dónde estaba aquella noche. Al poco tiempo y sin previo aviso, Christine cambió su versión, afirmando que en realidad sí sabía dónde estaba y que había estado haciendo repartos con un amigo y que el GPS de su teléfono lo confirmaría. Cuando la policía incautó el teléfono y miró los movimientos, resultó que sí, que había estado haciendo una ruta, pero otro nuevo giro de los acontecimientos trajo a la novia del amigo diciendo que lo que había estado con su novio en la furgoneta había sido el teléfono, pero que Christine nunca había estado allí, que todo era un engaño. Fue en este momento cuando la situación se hizo insostenible y decidieron que Per, Verónica, Christine y Lars fueran formalmente acusados de haber acabado con la vida de Christian, Marie y Anne. En el juicio, que fue muy mediático, prácticamente se informaba a diario en todos los medios, los telediarios abrían con estas informaciones, bueno, era tremenda la historia. Cada día había una vuelta de tuerca, había acusaciones cruzadas, pruebas diferentes de cada uno, bueno, era una cosa increíble. Finalmente, Per, Verónica y Christine fueron condenados como cómplices porque el tribunal no pudo determinar quién había apretado el gatillo. Así que los tres fueron condenados como cómplices y sentenciados a 21 años de prisión, la pena máxima en Noruega. Lars, sin embargo, recibió una condena menor, 2 años y medio. Los cuatro apelaron y fue durante el proceso de apelación cuando salieron a colación detalles aún más turbios y retorcidos. Por ejemplo, se supo que cuando Christine tenía 22 años dio a luz un niño, pero por su adicción a las sustancias le retiraron la custodia. Curiosamente, su hijo sí tenía contacto con su tía Verónica y el niño en ocasiones iba a la granja a pasar tiempo con ella, y esto le daba a Christine una oportunidad para ver al niño sin levantar sospechas. También se reveló que fue Lars el que había conseguido las armas porque se lo había pedido Christine. Ella lo admitió y afirmó que le había entregado las armas a Verónica, que las revisó y las dejó sobre la mesa. Al parecer las dejó con tanta fuerza sobre la mesa que una se disparó accidentalmente, rebotó en la mesa y se incrustó en un cuadro colgado en la pared. Verónica lo negó rotundamente, pero cuando la policía fue a la casa encontró la prueba y el impacto en el cuadro. Así que Verónica decidió en ese momento cambiar su versión y decir que lo que había pasado es que Christine había intentado acabar con su vida, con la vida de ella misma, y que Verónica en el último momento le apartó el arma que tenía en su cabeza y que eso fue lo que causó el impacto en el cuadro. Se hicieron pruebas balísticas y resultó que Verónica estaba mintiendo como una bellaca. Y para complicarlo aún más todo, Per se mantuvo en su negación total. En 17 interrogatorios distintos negó que hubiera ocurrido eso en la casa, que las pruebas eran mentira, que se las había inventado la policía. Pero bueno, un día, así de repente también, cambió su versión y dijo que todo había sido como había dicho Verónica. Y en medio de todo esto, pues Christine volvió a hacer otra confesión cambiando completamente su versión y dijo que Lars las había enseñado a ella y a Verónica a disparar y que Verónica y Per le habían contado en ese momento que lo que querían hacer era acabar con la vida de la familia de Per. Christine mencionó que habían estado metidos en los planes y que habían hablado de colocarse calcetines sobre los zapatos para no dejar huellas. Esto coincidía exactamente con lo que la policía había teorizado cuando se encontró el calcetín
y la huella parcial de un zapato en el cristal. Además, se descubrió que Christine conocía datos que no tenía por qué conocer, como el código de seguridad de la casa donde se alojaban Christian, Marie y Anne, y que esta información la había obtenido directamente de su hermana. ¿Y recordáis que Christine había dicho que Lars tenía otro arma que no apareció en el registro? Bueno, pues al final Lars dijo que sí, que la tenía y que la había vendido por 4.000 coronas, y confesó que la solía llevar al bosque para practicar. La policía fue al bosque y allí encontraron casquillos que coincidían perfectamente con los encontrados en la escena del crimen. Y cuando las cosas parecía que no podían enredarse más aún, pues resulta que se enredaron más. La policía logró rastrear los explosivos que se utilizaron para intentar acabar con la vida de Annie y marido Per. Y el seguimiento llegó hasta un grupo en Alemania que reconoció haberle vendido el material a Lars. Además, en el registro de la vivienda, los agentes encontraron parte de estos explosivos y cables idénticos a los usados contra Annie y marido Per. Aquello desató nuevamente otra tormenta de acusaciones cruzadas. Lars dijo que el material era de Christine. Christine, por supuesto, dijo que era de Lars. Pero el caso es que la policía estaba convencida de que ambos estaban en el ajo. Sin embargo, y a pesar de las sospechas, la policía nunca consiguió reunir material suficiente como para poder demostrar sus teorías ante un tribunal. Y bueno, y después de todo esto, la pregunta inevitable es ¿por qué? Bueno, yo creo que el por qué ya ha quedado bastante claro, pero os lo voy a resumir. Evidentemente, la motivación era el dinero, porque Per quería quedarse con toda la herencia. Además, Anne había empezado a hablar de dividir el terreno familiar y vender parcelas a promotores inmobiliarios o particulares que quisieran construir allí, y Per no podía soportarlo. En su mente, la granja no era de Anne ni de sus padres, era suya. Anne, recordemos, era la heredera natural en caso de fallecimiento de sus padres, y Per lo sabía. Si ella desaparecía, la herencia quedaba solo para él, y eso explicaba que hubiera intentado acabar con la vida de su hermana. Sin embargo, no lo había conseguido hasta que la tuvo al lado. Aunque, como os digo, estos intentos de acabar con Anne y con marido Per nunca pudieron ser demostrados, ¿eh? Y bueno, ¿y la motivación de Verónica? Pues por lo visto también era económica. Un exnovio de Verónica declaró que ella solo se movía por el dinero y que estaba convencido de que estaba con Per solamente por el dinero y porque quería quedarse con la granja, el dinero, las tierras, todo. Las motivaciones de Christine no están del todo claras. Podía haber tenido una motivación más personal. Recordemos que su hijo vivía bajo custodia y solo podía verlo cuando iba a la granja de Verónica. Si Anne vendía los terrenos, esa oportunidad podía desaparecer, pero realmente esta motivación es un poco extraña, porque si el niño visitaba a Verónica, podía visitar al niño visitando a su hermana en cualquier otro sitio que no fuera la granja. Bueno, no sé. Y la implicación de Lars aún parece todavía más circunstancial. Parece ser que fue arrastrado por su relación con Christine y por eso acabó involucrado en todo esto. Quizá Christine le convenció, Verónica le manipuló. Bueno, el caso es que no se sabe realmente. Finalmente, tras todas las apelaciones, recursos y procesos interminables, las sentencias quedaron así. Per y Verónica fueron condenados a 21 años, no le rebajaron en nada la condena. Christine, 16 años, y Lars, 18. O sea, pasaron de 2 años y medio a 18. Ninguno fue declarado culpable directo, pero sí fueron declarados culpables de complicidad. Y esto es porque, como os digo, la policía no pudo determinar con certeza quién lo hizo. Así que fueron condenados como responsables conjuntos. Todos cumplieron sus condenas y cuando terminaron fueron liberados. Per y Verónica siguieron juntos, siempre defendiendo su inocencia. Y Lars murió en 2019 con 61 años. Y en un giro un poco grotesco, digamos, durante su estancia en prisión, Per logró comprar la granja Orderud y decidió alquilarla para explotarla económicamente. El lugar donde fallecieron sus padres y su hermana pasó a ser de su propiedad, y yo de verdad que es una cosa que no logro entender que haya sido posible, de verdad. El caso está cerrado, pero aún quedan muchísimas preguntas sin respuesta.
Este es un caso que ha dado lugar a multitud de teorías conspiranoicas. Hay una muy popular que afirma que el crimen fue obra de unos sicarios procedentes de los Balcanes. Según esta versión, Per y Ann estaban vinculados con el servicio de inteligencia noruego. Per había trabajado en Serbia, marido Per, había trabajado en Serbia durante la intervención de la OTAN, un periodo que, como sabéis, fue bastante turbulento, y en su misión había intentado frenar el contrabando de armas. Y Ann, por su parte, gestionaba amenazas contra el Ministerio de Asuntos Exteriores. Esta es una de las teorías. Otra de las teorías es que Kristin tenía supuestos vínculos con la mafia yugoslava. Se decía que los padrinos de su hijo, este que tuvo cuando era muy joven, formaban parte de redes dedicadas al tráfico de sustancias y de otras cosas, y afirman que fue ella misma la que colocó los explosivos bajo el coche de Ann a petición de estas mafias. Otros iban más allá y aseguraban que el marido Per no falleció de cáncer, sino que había sido envenenado para silenciarlo. Y bueno, hay un montón de teorías más, pero bueno, no voy a entrar ya en más teorías porque si no me voy a enrollar, y realmente este es un caso cerrado que no se va a reabrir y las cosas han quedado como están, así que sí da lugar a muchos dimes y diretes, pero no van a servir absolutamente para nada. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Espero que os haya gustado. Este es un caso bastante retorcido, es un caso que a mí me ha gustado muchísimo y además es un caso que tiene muy poca información en español. Sí que lo ha hecho gente en español, lo que pasa que son canales que solo puedes ver si es de pago. O sea, es decir, son vídeos solo para miembros. Así que supongo que muchos no lo conoceríais. Bueno, como os digo, hasta aquí el caso de hoy. Espero que os haya gustado y si es así, por favor, dejadme un like, activar la campanita, comentar, suscribiros si no lo estáis. Y como subo vídeo todos los viernes, hasta la semana que viene.